tal amigos? Aquí les traigo un nuevo libro, un audiolibro llamado Cómo aprender a escuchar, el cual narra lo siguiente. Este libro es escrito por Samuel Aun Weor. ¿Cómo aprender a escuchar? Ante todo se hace necesario aprender a escuchar. Muy raros en verdad son los que saben escuchar. Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica. Dentro de su criterio y total no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente a alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presente. Y me pregunto a mí mismo, y pregunto a ustedes, ¿están seguros de que a estas horas no están ustedes deambulando por sus casas, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos? Siempre las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría escuchar el que no está en casa? Por lo común, cuando uno habla de hipnosis, aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, viajan por la ciudad psicológica interior. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá podría ser, podría no ser. La realidad es que resulta difícil saber escuchar, porque lo común, el que escucha se escapa, viaja por su país psicológico, huye en cualquier dirección, total, no está en casa. Y no estando en casa, ¿quién escucharía? La personalidad humana, verdaderamente ella no sabe escuchar. El cuerpo físico, ese no es más que un instrumento. ¿Quién escucharía entonces? Cuando uno habla a otra persona, y esto se lo digo muy especialmente a nuestros misioneros, porque las gentes huyen cuando nos escuchan. Cuando aparentemente escuchan, no están en casa. Hay también gentes llenas de sí mismas. Esas gentes no quieren escuchar la palabra, no tienen un lugar vacío, un puentecito para nuestras palabras. Están llenas de sí mismas, de sus engreimientos y de sus orgullos, de sus vanidades o de sus teorías, etc. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría si esas gentes están llenas de sí mismas? Recordemos a Jesús y su nacimiento, sus padres concurriendo, pues al empadronamiento citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío, entonces no hay en la taberna interior, si es que se lo puede dar ese nombre. El lugar vacío para la palabra está ocupada, la taberna está ocupada, el mesón. ¿Cuál grave es eso? Nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la olla para recibir la palabra, pero en vez de hacer eso, las gentes colocan la olla hacia abajo. Se necesitaría tener o reconocer, pues, nuestra propia nadidad y miseria interior para que quedara en la escudilla, en el cuenco, en la olla. El lugar sí para la palabra más en tanto estemos llenos de sí mismos. ¿Cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar lógicamente o saber escuchar, dijéramos físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, ¿cuán difícil es saber escuchar? Hay que estar en actitud receptiva con la olla, hacia arriba, aguardando el alimento, o el cuenco, o la escudilla, al estilo búdico, pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo?
esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías. ¿Creen ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra? Ante todo tenemos que reconocer nuestra propia humanidad y miseria interior antes de poder recibir el alimento de la palabra, y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Pues antes, si hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces, creemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado. Esa palabra cualquier día de esos tantos la oímos y nos cae de nuevo. Pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida. Y un día cualquiera tuviéramos la suerte de escucharla con la conciencia despierta y nos cae como algo nuevo. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar, vean ustedes cuán trabajoso es. Se necesita ante todo ser conscientes. Si queremos saber escuchar, recordemos aquellas tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satán le decía: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. He allí la tentación. Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues el mundo de los sentidos externos, de manera que Jesús no cayó, porque el gran Cabil no cayó, porque él estaba siempre alerta y vigilante, como él vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba aguardando recibir la palabra, pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, habría escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo. No habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra. Debemos aprender a escuchar psicológicamente. Más, repito, como se podría escuchar si estamos fuera de casa. Para poder escuchar hay que estar en casa, y quienes están fuera de casa, pues todos los inconscientes. Ustedes pueden estar seguros que en este momento están escuchando, podrían asegurarlo. Podrían ustedes en este momento jurar que están presentes o deambulando por otros lugares. La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, la gente no escucha, porque andan por otros lugares. No están en casa, deambulan porque no recuerdan las personas, las gentes, sus existencias anteriores. Pero ¿cómo las van a recordar si no están en casa? ¿Puede que uno recordar acaso lo que no ha experimentado? Estar en casa. ¿Quién sabe lo que es estar en casa? Me refiero a estar en casa. A la persona humana normalmente el ser anda fuera de casa. Entonces, ¿cómo podríamos recordar las pasadas existencias si siempre estuvimos fuera de casa? Cosas capitales de nuestros estudios gnósticos y primeros: recordación de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser. Y segundo, relajamiento del cuerpo. Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo debemos hacerlo continuamente. Recuerden que el cuerpo siempre está en tensión, los nervios en tensión, los músculos. Hay necesidades de aprender a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Yo lo hago continuamente, todos los días, el recuerdo de mí mismo y relajarme el cuerpo, ya en una cama o donde sea. Eso es indispensable. Ir día a día recordándonos cada vez más y más de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser. Por el olvido del ser, en realidad, de verdad, las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías equivocadas. Si Laplace, el gran astrónomo y matemático francés, no se hubiera olvidado de sí mismo, de su propio ser, no habría concebido jamás en su mente esa teoría. La famosa teoría de Laplace. Esa teoría falsa, absurda, completamente absurda, cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, explicándole cómo una nebulosa sale del planeta a un sistema solar. Entonces Napoleón le dijo: ¿y cuál es el puesto que habéis dejado al Dios? Cínicamente le respondió: yo, señor, yo no he necesitado de Dios para elaborar mi teoría.
Vean ustedes la autosuficiencia. Es precisamente por olvidarse de su ser interior por lo que pudo elaborar esa teoría falsa, porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta jamás, nunca, jamás haber visto con sus propios ojos un planeta saliendo o emergiendo de entre una nebulosa. Así que entonces no les consta, sin embargo, es admitido por nuestros y muchos necios como dogma de fe. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, no habría elaborado esa absurda teoría. Por ahí anda un necio que echó una gota de aceite entre un vaso con agua. Con un palillo se propuso hacer girar la gota de aceite, se extendieron anillos que luego quedaron girando alrededor de la gota central. Y así se formó el universo. Le preguntan, ¿y entonces qué? ¿Y Dios? No se necesita. Ustedes ya ven cómo se formó, pero bien tonto. No se da cuenta de que en su teoría está él haciendo un papel de Dios, pues él con ese movimiento está haciendo girar el aceite, la gota de aceite alrededor del mundo. Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta que hubo necesidad de alguien que provocara los movimientos, pues sola la gota de aceite no girara ni se extendiera en forma de anillos. Necesitó de una mano que la moviera, de un impulso inteligente, pero el cínico el tonto ese, está haciendo el papel de Dios y sin embargo niega a Dios, de manera que así es la gente, torpe, cuando se olvida de sí misma. En cuanto a mí se refiere, gracias a Dios no me he olvidado de mí mismo, es decir, de mi propio ser. Por lo tanto, digo que la nebulosa, la Laplace y de su teoría nebulosa es falsa. Yo voy más lejos, yo estoy con Sabaoth, con Sabatat. ¿Qué es eso?, dirán ustedes. Diamahat. Si digo que estoy con Diamahat, no estoy cometiendo ningún delito. Es la inteligencia directriz formada, dijéramos, por el Sabaoth, por el ejército de la palabra. ¿Cómo surgió el universo? De una nebulosa. No es cierto, no digan falsedades. Surgió de Sabaoth, de la subastancia madre del caos, de Mullah Patrick, dirían los indostantes, que se celebraron ciertos rituales tátricos, por cierto, en el amanecer del Mahavantara, es cierto, claro, los Elohim, que es un conjunto constituyente al Sabaoth, es ejército de la palabra. Así fue como la Isis y su principio masculino ejecutaron entonces una cópula de tipo químico metafísico para fecundar la materia caótica, para fecundar a Sabaoth, el caos. Entonces separaron las aguas superiores del caos de las inferiores. Esas superiores fueron fecundadas por el fuego, ascendieron por la espina dorsal de Isis. Hablando en forma colectiva, fueron fecundadas por el principio masculino con el fuego y luego regresadas posteriormente al caos, para que el caos fueran a su vez fecundado, y así surgió la vida, surgió el semillero de todo lo que es, ha sido y será. Se produjo el remolino atómico por todas partes, luego los gérmenes de la existencia, los átomos elementales surgieron los mundos, con todas sus cosas, todo gracias a Elohim, a los andróginos divinos, a los oestes de Elohim, para hablar más claro, pero surgir así de una nebulosa. La primera forma que surgió de la existencia fue un universo mental. Mucho más tarde cristalizó en forma astral, después en forma estérica, y luego tomó forma física, pero no hubo ninguna nebulosa por ahí, como dice Laplace. Todo fue producto del verbo, todo fue producto de la palabra. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, si en vez de elaborar su teoría se hubiera entregado a la meditación, es obvio que habría podido algún día evidenciar los orígenes del universo, que dictan mucho de parecerse a las teorías que elaboró. Esa es la cruzada y la cruda realidad de los hechos. De manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos. Lo más grave es olvidarse de sí mismo. El fuego es que lo cuenta en cualquier creación. Pero una cosa es el fuego en el mundo físico y otra es el fuego en el caos dentro. Obviamente, en el caos del fuego es una potencia eléctrica con posibilidades de despertar para crear.
En estos días en que estamos trabajando en Pit Insomnio en el caos, es definitivamente real. Por algo se dice que la luz sale de las tinieblas y que el cosmos sale del caos. Resplandece el caos para crear y volver nuevamente a crear. La divina sabiduría está en el caos y del caos puede brotar para llegar a la sabiduría. Así, mis queridos hermanos, debemos nosotros reflexionar cada vez más en todo esto y estas grandes cosas que se abren para uno cuando no se olvida de su ser, cuando se recuerda a sí mismo profundamente. Es aconsejable que los hermanos, diariamente sea por 5, 10 minutos, un rato, media hora, se recuerden a sí mismos que sentados en un sillón relajen su cuerpo totalmente, un día podrán llegar a la experiencia de lo real, por ese camino que es un modo de actuar sobre el centro emocional por medio del centro motor, al estar luego en esa actitud meramente de pleno relajamiento, vivenciando al ser, sintiéndolo, experimentándolo. Volverse receptivo al ser, eso es fundamental. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser. Y llega, pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Los hermanos deben comprender esto, que hay que ser receptivos, recibir la palabra, captar sus hondas significación, eso es fundamental. Diariamente debemos relajarnos y recordar a sí mismos, a nuestro propio ser, así avanzaremos triunfantes. Bueno, si algún hermano que quiera preguntar, hacer sus preguntas con la más entera libertad, todo tiene derecho a preguntar o todos pueden preguntar sin salirse del tema. He aquí algunas preguntas. Pregunta 1. Quisiera saber, venerable maestro, lo siguiente. Cuando un estudiante no está en el recuerdo de sí, es inútil que consulte a un maestro para que le resuelva una situación, puesto que no lo va a saber escuchar. Respuesta. Pues consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así pues, no es absurdo consultar, lo que sí es absurdo es no saber escuchar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Pregunta 2. ¿Por medio de la educación de la palabra se puede aprender a escuchar? Respuesta. Una cosa es hablar y otra escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender, o entre el conocimiento y el ser. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Educar la palabra es conveniente. No digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar para así atenernos principalmente a la ciencia de escuchar. Tercera pregunta. Maestro, cuando uno esté frente a usted, hay un aletargamiento de la mente. Queda uno incapacitado para absorber toda la palabra del maestro, para absorber el conocimiento trascendental, es decir, queda uno como perplejo, atontado frente a la sabiduría del maestro, de tal manera que resulta harto difícil escucharlo a usted. Entonces, ¿qué podría hacer para aprender a escucharlo, venerable maestro? Respuesta. He oído tus palabras. Indudablemente hay que saber escuchar. Se necesita el estado de alerta, percepción de alerta, novedad, si es que se quiere escuchar más. Repito, ¿cómo podría saber escuchar el que no está en casa? Normalmente, las gentes que escuchan es en un auditorio. Al conferencista suele escaparse. Tiene múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total que, estando allí en el auditorio, escuchando, no están y oyendo. No oyen porque están fuera de casa. Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal, frente al conferencista. Debe estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, integrados uno, pero si esos tres
centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues sencillamente no se está escuchando la palabra. De manera que saber escuchar es algo muy difícil fundamentalmente, porque si uno aprende a escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el trabajo esotérico. Téngase en cuenta que en la vida práctica la vida tiene muchas fases. La vida en el estado de inconsciencia tiene fases terribles. Parecería como si la vida en estado de inconsciencia de la humanidad tuviera más fuerza todavía que el conocimiento esotérico. Pero lo que sucede es que las gentes están tan llenas de sí mismas, repito, que no pueden entonces recibir la información que se les da a través de la palabra. Están llenas, no reciben la información completa, es decir, no saben escuchar. Están llenas de sí mismas. Si uno escucha, si aprende a escuchar en estado de alerta percepción, de alerta novedad, llega uno a reconocer que tal motivo, mediante la palabra que recibe, la palabra lo informa. Realmente viene a descubrir que en un cuitado, un descuido miserable y hambriento, si no estás en casa, queda pues un lugar vacío para que la palabra pueda entrar allí. Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, se sienta satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona para que la palabra pueda almacenarse allí. De manera que debemos hacer que nuestro cántaro, nuestra escudilla, nuestro cuenco, esté hacia arriba, abierto, aguardando la palabra, el alimento que va a nutrirnos, que va a orientarnos. Pero si uno voltea la olla hacia abajo, ¿cómo va a recibir? No recibe, necesita voltearla hacia arriba, dejar en puesto vacío para recibir esa gota que es el conocimiento. Última pregunta, maestro. ¿La falsa educación, la falsa moral es también un obstáculo para aprender a escuchar? Respuesta. Ciertamente, la falta de educación y la falsa educación causa mucho daño. Digo que la educación que uno recibe en las escuelas primarias, en la preparatoria, kinder, secundaria y universidad es falsa, porque no está relacionada con ninguna de las partes autónomas y autoconscientes del ser. Siendo falsas, falsea de hecho los 5 cilindros de la máquina y nutre muchos agregados psíquicos inhumanos. Un sujeto con una personalidad falsa bien robustecida es un sujeto que no está dispuesto a saber escuchar, que no sabe escuchar siempre, escucha las voces subjetivas, infraconscientes, infrahumanas, de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Las únicas voces que sabe escuchar son las de la falsa personalidad. Siempre está tan relleno de conocimientos que no deja depositar la palabra, de manera que la falsa educación perjudica horriblemente. Y cuando a la falsa moral, puede no sé a cuál moral te refieres. A la moral apegada a lo viejo, a la tradición. Respuesta: eso no sirve. Hablemos de ética revolucionaria, porque la moral es esclava de las costumbres y de los lugares de las épocas. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral. Lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. Lo que en un tiempo fue moral, en otro tiempo es inmoral. Veamos un caso muy concreto. En la China, por ejemplo, hasta hace poco tiempo matar al padre porque ya estaba muy anciano, pues se consideraba moral. Y entregarle las niñitas chiquitas recién nacidas a los misioneros católicos que llegaban allí cambiando por sellos de correo es moral. Por allí hubo un cura que trajo cientos de miles o más niñitas adquiridas con puros sellos de correo. Es normal, pues, tirar a una niñita, a cualquier niñita a la calle, como es mujer, eso no vale. La tiraban a la calle, únicamente se alegraban cuando nacía un varón, pero nacía una mujer y la tiraban a la calle o la cambiaban por timbres de correo. De manera que, ¿en qué queda la moral? La moral es esclava de las costumbres. Podríamos citar miles de casos, algunos de ellos muy dolorosos y hasta vergonzosos, sobre la tan cacareada moral. La moral es esclava de los tiempos, es el resultado de todos los prejuicios de la humanidad. Eso no sirve.
Todo el que quiera marchar por la senda de la autorrealización íntima del ser tiene que libertarse de la moral. Hablemos más bien de la ética revolucionaria, eso suena mejor. Uno tiene que aprender a hacer un inventario de sí mismo para saber qué le sobra y qué le falta. Y también aprender a manejar las virtudes. Una virtud, por muy santa que sea, fuera de lugar causa un daño. Hay muchos santos que han perjudicado a la humanidad con sus virtudes. Es la cruda realidad de los hechos. Sin embargo, las virtudes son preciosas, pero el que no las sabe manejar obviamente causa daño con las mismas virtudes. De manera que no hablemos de moral, hablemos de ética revolucionaria. La moral nos sirve, perjudica nuestro desarrollo. ¿Hay alguna otra pregunta? Por si acaso. Pregunta. Maestro, hay que saber escuchar y hay que estar en casa. ¿Podría usted ahora venerablemente, maestro, hablarnos un poco sobre el mal secretario? El mal secretario es el ego, nada menos que el ego. Todos de acuerdo con su indocracia psicológica. No ha terminado el conferencista de hablar y ya el propio ego ha formado su personal concepto, pero falso, pues se basa en los prejuicios, en los temores, en las falsas teorías, en la falsa educación recibida, etc. Y otras tantas hierbas más. El mal secretario causa mucho daño, por eso hay que estar alertas y vigilantes, dispuestos a recibir la palabra, pero atentos y presentes si andamos ausentes. ¿Cómo podríamos recibirla? Repito, porque la gente no recuerda sus existencias anteriores, sencillamente porque nunca están presentes, nunca están en casa. Muere el cuerpo físico y nunca estamos en casa. ¿Cómo van a recordar las pasadas existencias si nunca estuvieron en casa? Gracias. Este fue un libro muy bueno que se llama Cómo aprender a escuchar. Qué buen libro. Escrito por el señor Samuel Aun Weor. Y aquí el audiolibro. Disfrútenlo. Síganme en mi canal, que estaremos subiendo muchos más libros. Pasen muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Aquí les traigo un nuevo libro, un audiolibro llamado Cómo aprender a escuchar, el cual narra lo siguiente.